Como sabes, hemos estado estudiando y terminamos la primera carta al apóstol Pedro, ¿verdad? Fue una gran bendición. El domingo pasado, Pastor Jesús Ayón, que realmente está aquí con nosotros, nos ayudó y nos enseñó para terminar esta carta. Vamos a iniciar la segunda carta al apóstol Pedro, y para eso quiero contarte que había un joven que fue a un concierto de ópera y se enamoró de la cantante. La estaba viendo cantar ahí con una voz hermosa, y este joven se enamoró de ella. Y la buscó, la cortejó, se pusieron de novios y estaban tan enamorados que se casaron casi inmediatamente. No dieron tiempo para conocerse bien, pero se casaron. Se fueron de luna de miel, y cuando llegaron al hotel donde iban a pasar su primer noche de bodas, el joven esposo estaba admirándola a ella mientras estaba alistando, y la mujer primero se quitó las pestañas postizas, luego se quitó una peluca, luego se quitó una dentadura postiza, luego se quitó se quitó una pierna artificial que tenía también. Y por último, mientras lo veía y se sonreía, se quitó un ojo de cristal que tenía. El joven, al verla, todo aturdido ver eso, lo único que dijo fue: canta, mujer, canta, canta. Realmente todo lo que pensaba de ella era falso, ¿verdad? Era falso. ¿Sabes qué? Hay parejas que han venido a consejería en otra iglesia, no puedo decir ni del sur ni del este ahora, ni de Villajuárez, pero en otra iglesia allá hace muchos años, que se casan y vienen y me dicen: no sé con quién me casé porque no lo conocía, ¿verdad? Pero eso no sucede aquí. Pero si lo llevamos a un terreno más serio, y te pregunto, ¿te imaginas qué pasaría si cuando llegue tu final y te presentes ante Dios, te das cuenta que lo que creías de Él era falso? ¿Te das cuenta que lo que creías de Dios era falso? ¿Que tenías una idea errónea que tú mismo te hiciste o que alguien te enseñó que no es la idea correcta? Es decir, ¿qué tal si lo que crees sobre Dios es mentira? ¿Qué tal si lo que crees sobre Dios es mentira? Sería catastrófico, porque te darías cuenta quizás demasiado tarde, ¿verdad que sí? Así que si estás tomando notas, ese es el título de hoy, que va a bendecir tu vida, va a afirmar tu fe en por qué crees lo que crees, y te vas a dar cuenta que tú crees en un Dios de verdad, y vas a conocer al Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Así que apunta en tus notas, el título es este: ¿qué tal si lo que crees sobre Dios es mentira? Los que nos escuchan en las redes sociales, esto va a bendecir tu vida. Quizás va a desafiarte en lo que tú has creído hasta el día de hoy sobre Dios, pero la intención de esta enseñanza es que tú puedas estar seguro de lo que crees y por qué lo crees, con pruebas y con evidencias. Entonces, vamos a estar estudiando segunda de Pedro, del capítulo 1, del versículo 1 al 4. Si puedes abrir tu Biblia de una vez ahí, para que lo tengas listo. Si no traes Biblia, yo te animo a que traigas Biblia el próximo domingo. Vamos a estar estudiando verso a verso el inicio de esa segunda carta, que va a ser una gran bendición para ti y para mí. Antes de leerlo, quiero decirte, para ponerte en contexto, los que estuvieron aquí en la serie pasada saben exactamente esto, pero te lo explico. La primera carta de Pedro, que ya la vimos, fue escrita para animar a los cristianos que estaban bajo una amenaza de persecución. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Amén? Bien. La segunda carta de Pedro, que iniciamos hoy, fue escrita para los mismos cristianos perseguidos, pero con un objetivo diferente. Fue escrita para avisar y advertir de los falsos maestros y de las influencias dañinas, cuyas enseñanzas sobre Dios eran falsas. Y es que ponte en el lugar de ellos. Eran judíos que vivían en Jerusalén y tuvieron que huir de Jerusalén por la persecución, ¿verdad? Y cuando se fueron de Jerusalén, obviamente llegaron a culturas diferentes, a religiones diferentes, a tradiciones diferentes y dioses diferentes, ¿verdad? Y había falsos maestros que decían: este es el Dios que creó los cielos y la tierra, y enseñaban cosas que eran falsas. Por lo tanto, era muy importante que el apóstol Pedro les pusiera en claro pruebas contundentes de lo que es creer en el Dios de verdad, en el Dios que creó los cielos y la tierra, y no ideas que alguien te pueda meter. Y qué aplicable a nuestros días, ¿verdad que sí, iglesia? Hoy en día existen muchas ideas, muchas opiniones, muchas religiones, muchas filosofías que te dicen sobre Dios y te pueden confundir. Pero hoy, qué bueno que viniste, porque vas a tener evidencias y pruebas contundentes que te van a decir si tú has creído en el Dios de verdad o no. Y eso es lo que te vas a llevar a casa en este día. Entonces, vamos juntos a leer primero los dos versículos ahí en tu Biblia. Si tienes Biblia, léelo en tu Biblia para que subrayes
lo que tengo subrayado en la pantalla. Si no tienes Biblia, leo en la pantalla. Dice así, 2 de Pedro 1, 1 y 2. ¿Ya estás ahí? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces, aquí en el versículo 1 claramente puedes ver que Pedro les escribe a quienes, a los que han alcanzado por la justicia de Jesús una fe preciosa como nosotros, dice él. Es decir, Pedro inicia su artillería con todo diciendo: esta carta va dirigida a los hijos de Dios genuinos, a los que han creído en el Dios de verdad, no en los dioses falsos que te enseñan allá donde andas. Esta carta va dirigida a los que realmente son hijos de Dios, a los salvos, a los perdonados, a los que realmente conocen a Dios, a los que realmente siguen la verdad, a los que tienen esa fe preciosa por Jesús. A ellos les estoy escribiendo. Entonces, si te fijas ahí en el versículo 1 dice claramente: por la justicia de ¿quién? De nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Lo leíste? De nuestro Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro directamente inicia diciendo: Jesucristo es Dios, para empezar. Y eso es clave en una enseñanza sana, genuina, centrada en la Biblia, en la verdad sobre Dios. Lo primero que nada es que entiendas y reconozcas que Jesucristo es Dios. Allí está claramente en tu Biblia, ¿lo puedes ver otra vez? Dice: a nuestro Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo. Entonces, Jesucristo es Dios. Es una prueba absoluta que el apóstol Pedro lo está diciendo directamente. Ahora, vamos a ir a las evidencias para que puedas entender si tú has creído en la verdad o no. Pero vamos a leer la primera parte del siguiente versículo en tu Biblia, por favor. 2 de Pedro 1:3, la primera frase. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Lo viste? Esa es una frase súper interesante, porque está diciendo: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿A quiénes? A los que acabo de hablar, a los que son realmente los hijos de Dios, a los que creen en el Dios de verdad, a los que no creen en las falsas enseñanzas. Amén, iglesia. Pero ¿qué significa eso? ¿Cómo que todas las cosas me han sido dadas? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Bien, para que lo entiendas, te traje las otras versiones que los explican de una manera un poquito diferente y nos va a quedar muy claro. Mira lo que dice las otras versiones. Esa frase dice: Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Es decir, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Es decir, si tú eres un hijo de Dios, ¿qué crees? Te tengo una buena noticia hoy, hijo de Dios. Dios te ha dado todo lo que necesitas para vivir la vida que Él quiere que vivas. ¿Cuántos dicen amén? No necesitas nada más. No necesitas que yo ore por ti. No necesitas pagar o dar dinero para comprar algo, una bendición, lo que sea. No, ya Dios te ha dado todo para que vivas una vida recta, una vida que honre a Dios, una vida que agrada a Dios, la vida que Dios quiere que vivas. Tienes todo para eso si eres un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo saber si lo que alguien cree sobre Dios es verdad y no mentira? ¿Quieres saber cómo? Independientemente de todos los argumentos escritos teológicos que existen y que son muy válidos, pero lo que Pedro está hablando aquí, está hablando en la práctica, está hablando en el resultado, en el final. ¿Funciona o no funciona tu fe? Así de sencillo. Es decir, ¿cómo puedes saber? Lo puedes ver en tu forma de vivir. Esa es la evidencia más contundente, un argumento que nadie puede debatir. Los que realmente creen en la verdad y que son hijos de Dios viven una vida recta, una vida como Dios manda, dedican su vida a Él, viven como Dios quiere, como lo acabamos de leer en estos versículos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es muy fácil saberlo. Me podrás decir todo lo que tú quieras y todos sus argumentos escritos, pero si tu vida no refleja un Dios verdadero, si realmente no veo en ti el poder de Dios en tu vida, un cambio en tu vida, un avance en tu vida, fruto en tu vida, no me importa lo que me digan tus labios, ¿verdad? Pedro se va a los hechos, se va a los resultados.
¿Funciona o no funciona tu fe? Porque la fe genuina transforma vidas. ¿Cuántos dicen amén? La fe de verdad transforma vidas. Entonces, ¿cómo saber lo que crees es la verdad? ¿Cómo saber si alguien te ha engañado? ¿Cómo saber si sus creencias son las correctas? De esta manera. Porque vamos a leer los siguientes 2 versículos y ahí te vas a dar cuenta estas evidencias contundentes para saber si tú has creído la verdad o no. Léelo conmigo en tu Biblia, por favor. Versículo 3 y 4. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya vimos eso, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Iglesia, anota esto en tus notas, por favor. 4 pruebas que te dirán si lo que crees sobre Dios es verdad o es mentira. Quien nos está viendo en las redes sociales, 4 pruebas que te dirán si lo que crees sobre Dios es verdad o mentira. Esto va a bendecir tu vida y va a comprobar que tú has creído en un Dios de verdad que transforma vidas. Esto te va a servir para que independientemente quién te lo diga o qué religión sea, qué filosofía, qué opinión, con esto vas a decir si es o no es, punto. Una vez más leamos el versículo 3 y busca la frase por su divino poder. Búscala en tu Biblia y subráyala, por favor. La frase que dice por su divino poder, ¿ya la encontraste? Bien, por su divino poder, es decir, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y aquí encontramos una gran palabra que hemos estado estudiando. Y también allá en Sur la han estado estudiando, ¿verdad? Sureños, poder, que viene del griego dunamis, es decir, de donde viene la palabra dinamita, significa fuerza sobrenatural, habilidad, eficacia, energía, hechos que muestran poder y obras maravillosas. Es decir, lo que Pedro le dice a esos cristianos perseguidos es: ¿cómo pueden estar seguros que al Dios que adoran y cuyas enseñanzas siguen es el Dios verdadero? Muy sencillo, porque es un Dios que está vivo y tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Hace algo maravilloso en ustedes, a través de ustedes, alrededor de ustedes. Es decir, su divino poder opera en ustedes. Si tu Dios es vivo, si tu Dios está vivo y es real y es poderoso, tu vida debe reflejar eso. No puede ser posible que tú digas: yo soy un hijo de Dios verdadero, yo soy hijo del Dios verdadero, y en tu vida no hay poder de Dios, no ha pasado nada contigo, Dios no ha hecho nada en tu vida, porque entonces sería un Dios muerto, un Dios que no habla, un Dios que no obra, un Dios que no tiene poder, ¿verdad? Por eso poder divino es es la principal evidencia de que estás siguiendo al Dios verdadero. Es decir, ¿cómo negar que es el Dios verdadero cuando su gran poder en sus vidas es tan evidente? Les dice Pedro. Aquí encontramos la primer prueba que te dirá si lo que crees sobre Dios es verdad o es mentira. La prueba del poder. La prueba del poder. Es decir, verdaderamente Dios está haciendo algo en tu vida con su poder. ¿Cuántos dicen amén? Más allá de desearlo, más allá de decirlo, si honestamente hoy en esta mañana puedes identificar algo que Dios haya hecho en tu vida, ¿cuántos dicen amén? Quiere decir que tu Dios está vivo y tiene poder, ¿verdad? Entonces te pregunto, ¿ha hecho algo Dios en tu vida? ¿Quién me puede decir algo en una o dos palabras que Dios haya hecho algo en tu vida? ¿Alguien? Como un ejemplo. ¿Te ha mantenido firme en la fe? Allá atrás, Betty. ¿Te ha dado libertad de adicciones? Muy bien. ¿Alguien más? Alba. Sanidad. ¿Alguien más? ¿Dios ha hecho algo en tu vida con su poder? ¿Te ha restaurado, Joel? ¿Te sacó de las tinieblas a su luz? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Ha hecho algo en tu vida, Guillermo? ¿Te ha llenado de gozo? Exacto, así es. Obviamente eso no lo puedes provocar tú solo, ¿verdad? No tenemos el poder suficiente para quebrar cadenas espirituales. Solamente Dios con su poder. Eso te da una señal muy importante de que es un Dios verdadero. ¿Sabes por qué? Porque un Dios falso no tiene poder. Amén.
Si has experimentado el poder de Dios, eso te comprueba que estás adorando al verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Exacto. De hecho, esta es una gran diferencia entre una falsa creencia en Dios y la verdadera. Es la realidad de Dios en tu vida. Escucha esto, iglesia. La diferencia principal entre una falsa creencia en Dios y la verdadera es la realidad de Dios en tu vida. Tú puedes ser religioso si quieres, pero si estás siguiendo una mentira, Dios nunca va a manifestar su poder en tu vida porque estás equivocado. Pero si estás siguiendo la verdad y al Dios de verdad, tu vida va a experimentar la realidad de Dios, va a ser algo real para ti, no va a ser nada más de oídas. Yo fui religioso por muchos años. Y si me hubieras preguntado ese tiempo, y si hubiera sido honesto, te hubiera dicho, la verdad es que Dios no es real para mí. No he experimentado algo palpable en mi vida, solamente de oídas. Pero si tú has experimentado algo real en tu vida, quiere decir que estás adorando al verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Salmos 135, 15 al 17. Los ídolos de las naciones son plata y oro y obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Pero si tu Dios sí habla, si tu Dios sí obra, si tu Dios sí escucha tus oraciones, quiere decir que es un Dios vivo y tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tu Dios habla, hace maravillas en tu vida, escucha y responde tus oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Bien, un Dios falso no hace eso, ¿verdad? Me encanta que Pedro se va a lo práctico, se va al resultado, funciona o no funciona, a ver tu vida, independientemente si me das todos tus argumentos teológicos, esto es claro, funciona o no funciona. Entonces, ¿cómo saber si lo que crees sobre Dios es verdad? Haz la prueba del poder. Si realmente eso es lo que tú crees, te ha llevado a experimentar el poder genuino de Dios en tu vida. Si ha hecho Dios algo en tu vida, si te ha llevado a eso, bienvenido, porque estás en lo correcto, estás en el Dios de verdad. Si tú le preguntas esto a personas que están siguiendo falsas enseñanzas, y si son honestos, te van a decir, la verdad, yo no tengo una realidad de Dios en mi vida. No he experimentado su poder en mi vida o a mi alrededor. Entonces es bien importante que te preguntes, ¿honestamente has experimentado su poder en ti, a través de ti, alrededor de ti? ¿Es real para ti? No me contestes ahorita, pero hazte esa pregunta. Mira lo que dice Juan 10:38. Jesucristo hablando dice, pero si hago su trabajo, hablando del Padre, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no crean en mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Jesucristo demostró con hechos que Él es Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén? No solamente con sus palabras, Jesucristo lo demostró con poder, ¿verdad que sí? ¿Qué obras maravillosas hizo Jesús que nos comprueban que Él tiene el poder divino? ¿Alguien me puede recordar alguna? Alimentó a 5,000. A Lázaro que estaba muerto lo resucitó, muy bien. Él mismo resucitó, le dio vista a los ciegos. ¿Qué más? Caminó sobre el agua, exactamente. ¿Qué más? Convirtió el agua en vino. ¿Qué más? Sanó a la suegra de Pedro, muy bien. ¿Algo más dijiste? ¿Alguien dijo otra cosa? El cojo lo hizo andar, muy bien. El leproso lo sanó. La tempestad la calmó. ¿Qué te dice eso? Poder divino, ¿verdad? Nadie más pudo hacer eso, porque Él es el Dios verdadero. Entonces, si tú quieres saber si estás verdaderamente en el Dios verdadero, entonces tiene que haber una manifestación que has experimentado su poder en tu vida, ¿verdad? Eso es lo que Pedro les está diciendo a estos cristianos. Entonces, mira lo que dice Lucas 7, 20 y 22. Juan el Bautista dudó de Jesús un momento cuando estaba encarcelado y mandó que le preguntaran, y dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti, Jesús, a preguntarte. Y esto le preguntó, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú el Dios verdadero, el Mesías de verdad, o esperamos a que venga otro? Y respondiendo Jesús le dijo,
Jesús no le dio un sermón de decirle, mira, la palabra dice que yo iba a nacer de una virgen y nací de una virgen. No, le dio hechos, evidencias, pruebas de su poder. Le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres anunciados el evangelio. Punto. No tienes más que decirle a Juan. Dile lo que has visto, lo que has experimentado. Si yo te preguntara a ti, ¿tú crees en el Dios verdadero? ¿Tú eres un hijo del Dios verdadero? No tienes que darme una teología, que si la tienes mejor. Simplemente puedes decir, yo era ciego y ahora veo. Yo estaba atado y ahora soy libre. Yo estaba enfermo y Él me sanó. El poder de Dios en tu vida, algo que Dios haya hecho en tu vida, porque un Dios falso no hace nada. ¿Cuántos dicen amén? Por último, de esta parte, hazte esta pregunta. ¿Qué ha sucedido en tu vida que solo el poder de Dios pudo haberlo hecho? Esa es una gran pregunta cuando tú compartas el evangelio y para que tú tengas la seguridad que eres un hijo de Dios genuino. ¿Qué ha sucedido en tu vida que solo el poder de Dios pudo haberlo hecho? No me contestes, llévatelo a tu casa, escríbelo y eso te va a dar una confirmación, una afirmación de que estás en la verdad. Amén, iglesia. Sigamos leyendo, por favor, el versículo 3, la siguiente parte. Segunda de Pedro 1:3 dice así: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Me encanta. Pedro dice, todas las cosas nos han sido dadas, lo que pertenece a la vida y la piedad, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En la versión en inglés dice el verdadero conocimiento, porque recuerda que hay falsos maestros entre ellos diciendo que tienen conocimiento de Dios. Entonces la versión en inglés les dice el verdadero conocimiento, pero no nada más es eso, es decir, les está diciendo el conocer verdaderamente al Dios verdadero, aunque suene redundante. El conocer verdaderamente al Dios verdadero, ese le está diciendo Pedro. Conocimiento es una gran palabra, apunta la definición en tus notas, ahí está en la pantalla. Conocimiento, la palabra en griego se puede traducir como percepción. Es decir, discernimiento, reconocimiento, intuición, conocer realmente a Dios y conocer a través de primera mano, de contacto personal, de experiencia propia. Yo lo resumo así: conocer personalmente a Dios. No nada más que Dios haga algo en tu vida, sino que tú mismo conoces personalmente al Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Una religión no te da eso. Una falsa enseñanza no te da eso. Una vez más, si fuiste religioso como yo por mucho tiempo, hoy reconoces que por más que intentaste, nunca conociste por experiencia propia, de manera real, al Dios que creó los cielos y la tierra. Era ajeno a tu vida, ¿verdad? Pero si estás en la verdad, vas a conocer personalmente, de experiencia propia, a Dios mismo. Esta es la principal diferencia entre una verdadera creencia y una falsa. Conoce a Dios verdaderamente por experiencia propia. Así como conoces a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, así aún más cercano conoces a Dios, ¿verdad? Si no llegas a conocer a Dios genuinamente, realmente, que no sea nomás de oídas y me escuches a mí hablar de Él, entonces ¿de qué sirve todo lo que hacemos? Porque a fin de cuentas eso es lo que Él quiere. Entonces Juan 17:3 dice Jesús: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, la misma palabra, y a el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer personalmente al Señor. Esta es la segunda prueba que te dirá si lo que crees sobre Dios es verdad o es mentira. La prueba de la percepción. Percepción, es decir, conocer a Dios, porque el conocer a Dios es la llave para poder experimentar todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Cuando vinieron los discípulos con Jesús, le dijeron a Jesús: Jesús, muéstranos a Jehová y con eso nos basta. Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Queremos conocerlo en persona y con eso nos basta. Y Jesús le contestó a Felipe en Juan 14:9: pero Felipe, tanto tiempo llevo yo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme muéstranos al Padre? Amén. Jesús mismo es el Dios verdadero y conocerlo a Él en persona es una evidencia.
Si tú quieres conocer realmente a Dios, quiero decirte, solo lo puedes hacer a través de Jesucristo. No hay otra manera. Solamente Él puede hacer que tú conozcas a Dios de manera genuina. Mira lo que dice 2 Corintios 4:6. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro ¿de quién? De Jesucristo. Miren, les cuento esta historia para explicar este punto. Hace muchos años yo me disfracé de Santo Claus en una Navidad para sorprender a nuestros sobrinos. Creo que Rocío, que es mi hermana, estuvo en esa dinámica. Lo que queríamos era que Lilian, que por cierto va al este pero no está aquí, mi sobrina y su hermano que estaban chiquitos, queríamos que vieran a Santa Claus. Entonces yo me disfracé de Santa Claus y me puse de acuerdo con mis hermanos para que llevaran a mis sobrinos en el justo momento en que yo estaba poniendo los regalos en el arbolito. Obviamente todo era arreglado para que ellos me vieran y se fueran corriendo, dijeran, vi a Santa Claus. Entonces yo estaba esperando ahí en la casa de mi hermana y cuando escuché que llegaron, empecé a poner los regalos, según yo. Ellos entraron y me vieron de espaldas y se sorprendieron. Entonces mis hermanos fingieron, no, córrele al cuarto. Y se fueron al cuarto, vimos a Santa Claus y estaban bien emocionados los dos, ¿verdad? Y ya me fui. Días después o tiempo después, pues en la escuela ya crecieron y le decían, Santa Claus no existe. Sí existe, yo lo vi. Obviamente eran niños y estaban ilusionados, pero es exactamente lo mismo con el Señor Jesús, porque Él sí es real, ¿verdad? Y si tú lo conoces en persona, si has experimentado una realidad de Dios en tu vida y alguien viene y te dice, Dios no existe, ni siquiera tienes que hacer un argumento teológico para demostrarle a ese ateo que Dios sí existe, porque le vas a decir, existe porque yo lo conozco, porque yo lo he visto, porque yo tengo una relación personal con Él. Es el mejor argumento teológico que tienes. ¿Y quién te va a negar eso? Nadie te lo puede negar, ¿verdad? Pues bueno, iglesia, la religión no te da eso. Una falsa enseñanza no te da eso. Por más que te esfuerces, nunca vas a poder conocer personalmente al Dios que creó los cielos y la tierra. Será algo ajeno a tu vida, algo de oídas solamente, pero no vas a verlo con tus ojos de la fe y experimentar una realidad de Dios en ti, porque la religión y la falsa enseñanza no te da eso. Entonces, ¿quieres saber si lo que crees es verdad o mentira sobre Dios? Si Él no es real para ti, si no lo conoces en persona, estás creyendo una mentira. ¡Bum! Así de sencillo. Es una evidencia, es una prueba contundente para que tú mismo te cuestiones lo que crees. No importa si son tradiciones de tu tatarabuelo, no importa eso. Esas son cuestiones de vida o de muerte espiritual. Yo llegué a ese punto y dije, mi familia tiene una tradición de una religión, pero eso no me ha llevado a conocer al Dios de verdad en persona. Voy a ir en contra de eso. Y por eso estoy aquí, ¿verdad? Porque una religión no te va a dar esto. Amén. Bien, entonces, ¿quieres saber si lo que crees sobre Dios es mentira? Haz la prueba de la percepción. Honestamente, ¿conoces personalmente a Dios? ¿Es una realidad para ti? Sigamos leyendo en el versículo 4, la primera parte, por favor, 2 de Pedro 1:4. Sigue diciendo el apóstol Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Es decir, por medio de su gloria y excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas ¿qué? Promesas. Y me encanta esta parte, promesas. Y cuando dices promesas, el texto original tiene la connotación de seguridad, certeza, firmeza. Es decir, creer la verdad produce seguridad, certeza y firmeza al entender las preciosas y grandísimas promesas que tiene el Señor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero esas tres palabras, seguridad, certeza y firmeza, no te las da tampoco una falsa enseñanza. Una religión sin Dios no te da eso. Tú pregúntale a cualquier religioso que esté siguiendo una falsa enseñanza y que sea honesto, si está seguro de lo que viene a su vida o de lo que cree, te va a decir, pues estoy esforzándome, estoy tratando, espero que sí. No, eso no es la enseñanza de la palabra de Dios, la verdad de Dios. Cuando tú crees la contundente verdad de Dios
y entiendes sus grandiosas y preciosas promesas, hay una seguridad en ti, una firmeza, una certeza de lo que va a suceder contigo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, la tercera prueba que te dirá si lo que crees sobre Dios es verdad o mentira es promesas. Promesas, la prueba de las promesas. ¿Quieres saber si lo que crees sobre Dios es verdad o mentira? Hazte esta pregunta. ¿Tu fe te ha dado una verdadera seguridad, certeza y firmeza? ¿Tu fe te ha dado una verdadera seguridad, certeza y firmeza? Primero, en el presente, en lo que estás pasando. Aunque vengan cosas difíciles a tu vida, existe en ti una certeza y una firmeza y una seguridad que aunque la situación sea difícil, sabes que Dios está en control y puedes confiar en Él. Si hay una seguridad en ti, eso lo produce la verdad de Dios. O piensa en un futuro. ¿Qué va a pasar contigo? Si tienes una seguridad de lo que va a suceder contigo, eso te lo da una enseñanza de la verdad. Cuando te preguntan lo que crees y por qué crees, ¿eres un signo de interrogación o eres un signo de admiración? Cuando te preguntan por qué crees lo que crees, ¿eres un signo de interrogación o eres un signo de admiración? ¿Hay certeza, firmeza y seguridad en ti en lo que estás creyendo? Porque en una falsa creencia no hay seguridad, ni certeza, ni firmeza. Mira lo que dice 2 Corintios 1:20. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Son en el sí y en el amén las promesas de Dios. Por ejemplo, nada más una vamos a ver ahorita. Una preciosa y grandísima promesa, la seguridad eterna. La seguridad eterna es una grandiosa y preciosa promesa. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, la promesa de que cuando mueras estarás con el Señor en el cielo por toda la eternidad. Esa es una grandiosa y preciosa promesa, ¿verdad que sí? Pensemos en eso. ¿Qué sucederá entonces cuando mueras? Honestamente, ¿estás seguro que irás al cielo? No me contestes. Es para que te hagas una prueba a ti mismo. Pero si tú le preguntas esto a alguien que está siguiendo una falsa enseñanza, va a decir, pues espero que sí. Pues me estoy esforzando porque así sea. Como una vez le pregunté, creo que ya he platicado de esto, cuando iba en el avión, viajando, iba conmigo un religioso, un hombre muy religioso, de cierto puesto en esa religión. Y obviamente yo soy muy metiche, como Mario, ¿verdad, Mario? Y aparte me gusta conocer de lo que piensan. Le dije, oye, si este avión ahorita se fuera y se estrellara, ¿tú te irías al cielo? Y era uno de los principales de esa religión. Me dijo, pues no estoy seguro, espero que sí. Estoy trabajando para eso, precisamente a eso voy a la Ciudad de México, porque voy a ir de misionero. Él pensando en sus obras, en hacer cosas buenas. Mientras más cosas buenas hago, me siento un poquito más seguro, pero nunca es suficiente, ¿verdad? Pero si yo muero en este instante, yo no tengo la menor duda de qué va a pasar conmigo. Hay una certeza, una firmeza y una seguridad de que Jesucristo me ha perdonado y que no es por mis obras, sino por lo que Él hizo por mí, y sé que estaré con Él por la eternidad. Y no lo estoy diciendo nada más para engañarme a mí mismo. Dentro de mí existe esa seguridad y esa firmeza de que sucederá. Y cuando la muerte empieza a rondarte, si no tienes esa seguridad, te vas a quebrar y vas a estar todo atemorizado. Pero si en esa seguridad hay en ti, como el apóstol Pablo, vas a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso te lo da la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Pregúntale a cualquier religioso que esté siguiendo una falsa enseñanza, y si te es honesto, no te va a poder responder esta pregunta de manera segura, certeza y firme. Sin embargo, Jesucristo dijo claramente en Juan 14:3, y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré, los llevaré conmigo para que estén donde yo estoy. Preciosa y grandísima promesa. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a terminar leyendo la última parte de este versículo de 2 de Pedro 1:4. Dice, para que por ellas, las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso está súper interesante
y súper contundente. Para que llegases a ser participante de la naturaleza divina. ¿Qué es eso? Te lo voy a explicar rápidamente. Participante significa tomar parte, que te comparten. ¿Qué te comparten? La naturaleza divina, perdón. Por medio de la descendencia o la concepción. Es decir, la naturaleza significa especie o esencia. Es decir, significa compartir la esencia por medio de la descendencia. Eso significa, cuando tú naces de Dios, Él te comparte de su esencia, de lo que Él es. Cuando tú naces de nuevo, cuando tú crees en Jesucristo, te arrepentiste de tus pecados y le rendiste tu vida de corazón, naciste de nuevo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? En ese momento Dios te hizo participante de su naturaleza divina, es decir, te compartió un poco de lo que Él es. Por eso la cuarta prueba que te dirá si lo que crees sobre Dios es verdad o mentira es la participación. Participación. Una falsa enseñanza no te da esto. ¿Y esto cómo lo podemos ver? En un cambio genuino en tu vida. La religión no cambia a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Quizás tú lo intentaste por mucho tiempo y te diste cuenta que la religión no cambia a nadie. Una falsa enseñanza no cambia a nadie. Miren, para que podamos entender esto de participantes de la naturaleza divina, les voy a mostrar estas fotos y díganme qué ven en común. ¿Alguien reconoce a estos dos? Claro, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? ¿Luis Miguel y quién? ¿Cómo se llama? Michelle se llama. Bueno, yo no sé ni cómo se llama, pero bueno, ahí están. ¿Y estas dos las ubican? ¿Por lo menos las ubican? ¿Estas dos? ¿Sí? ¿Y estos dos? Sí, ¿verdad? ¿Qué ves en común en los cuatro? Exacto, que se parecen muchísimo, ¿verdad? Padre e hijo se parecen muchísimo. O si quieres ver otro ejemplo, aquí está Denise y Axel, mira también. Eso significa participar de su naturaleza. Es decir, participante de la naturaleza divina significa que al nacer espiritualmente de Dios, te compartió de su esencia para que te parezcas a Él, para que te parezcas a Jesús. Esto no te lo da una falsa enseñanza y es lo más contundente de todo lo que escuchaste hasta hoy. Es decir, el cambio que hay dentro de ti es una evidencia de que crees en el Dios verdadero. Porque es un cambio radical y contundente, ¿verdad que sí? Claro, Dios mismo te está dando de su naturaleza cuando tú naces de nuevo. ¿Has experimentado un cambio interno? ¿Cuántos dicen amén? Por eso significa naturaleza, porque viene de adentro de ti. Cuando tú crees en Jesucristo, no es una religión nada más, no es una serie de actividades que le sumas a tu agenda, que ahora vas a ir a esta iglesia en vez de ir a aquella iglesia. No es eso, es un cambio radical, rotundo y completo de adentro hacia afuera, ¿verdad que sí? Eso no te lo da una falsa enseñanza, eso no te lo da la religión. Y eso solamente te lo da Jesucristo. ¿Por qué? Porque te da y te comparte un poquito de lo que Él es y eso te transforma. Amén. Antes de Cristo, en tu vida, antes de que tú te entregaras a Jesucristo, tu naturaleza era totalmente pecaminosa, ¿verdad? Mira lo que dice Efesios 2:3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Eso era antes. Por eso nuestro versículo dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Corrupción significa decadencia, podredumbre, descomposición. Así estábamos antes. La concupiscencia que teníamos era esos deseos, pasiones desordenados, inclinados al pecado, a ofender a Dios. Así vivíamos antes de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Reconozcámoslo. Pero después de que tú entregaste tu vida a Jesucristo, tu naturaleza cambió al recibir la naturaleza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya no eres el mismo, ya no puedes pecar libremente, ¿verdad que no? No estoy diciendo que ya no tienes carne, que no eres humano, que eres un ángel. No, seguimos teniendo parte de esa naturaleza humana. Pero ahora tienes parte de la naturaleza de Dios que es más fuerte que tu naturaleza pecaminosa. Por eso ya no eres el mismo.
Por eso ya no puedes pecar libremente. Ya no perteneces a esa naturaleza. Es un cambio radical de adentro hacia afuera. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué desde que soy cristiano ya no puedo pecar como antes? ¿O ya no puedo fumar como antes? ¿O no puedo tomar como antes? ¿O no puedo ir a estos lugares? ¿O no me siento cómodo haciendo estas cosas? ¿Por qué será? Pues por un pequeño detalle. Porque tu naturaleza cambió. Porque hay un cambio genuino dentro de ti, que Dios te dio un poquito de lo que Él es, y ahora ya eres diferente de adentro hacia afuera. La religión te intenta cambiar de afuera hacia adentro, con reglas, con normas, con las cosas que tienes que hacer, pero eso no cambia a nadie, ¿verdad que no? El cambio tiene que venir de adentro hacia afuera, y solamente el Dios de verdad lo puede hacer. Y es una evidencia que tú puedes saber si has creído en el Dios de verdad. Las enseñanzas falsas sobre Dios no pueden producir este cambio, solo el Dios verdadero. Por eso dice 1 de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios, que es participante de su naturaleza divina, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No significa que nunca vas a pecar. No, nadie hace eso todavía hasta que lleguemos al cielo. Significa que no puedes permanecer pecando, ¿verdad que no puedes? Si tú puedes permanecer pecando en lo mismo sin que haya nada que te incomode, no has participado de la naturaleza divina todavía. Sigues estando en tu naturaleza pecaminosa totalmente. Pero si cuando tú pecas, algo no está bien dentro de ti, algo está incómodo, algo te dice que no puedes continuar haciéndolo y te arrepientes, bienvenido a los participantes de la naturaleza divina. Hay un cambio genuino en ti. Entonces, ¿quieres saber si lo que crees sobre Dios es verdad o mentira? Hazte estas preguntas honestamente. Son preguntas sencillas y profundas. ¿Ha producido un cambio radical en ti de adentro hacia afuera lo que has creído hasta ahora? ¿Ya no eres el mismo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Es más allá que solo apariencias? ¿Ya no piensas como antes? ¿Ya no tienes los mismos deseos que antes? ¿Ya no puedes pecar y disfrutarlo? ¿Ya no puedes continuar pecando? Si tu respuesta es sí, felicidades. Creíste de verdad en Jesucristo, te arrepentiste de tus pecados, le entregaste tu vida y naciste de nuevo con una parte de la naturaleza divina. Termino con esto. Había un hombre que estaba en la calle explicándole y compartiéndole a un grupo de personas cómo Cristo había cambiado su vida. Era un cristiano, pero entre la gente había un ateo que estaba gritándole, interrumpiéndolo. Eso no es verdad, eso es mentira, son fantasías. Y él continuaba explicándole a la gente cómo Dios había cambiado su vida. Y el ateo continuaba gritando y decía, estás soñando. Y en eso una niña se acerca con el ateo y lo interrumpe. Le dice, oiga, ese que está hablando allá es mi papá. Él antes llegaba borracho todos los días a la casa y nos gritaba. Y ve a la señora que está ahí enfrente, que está súper alegre, que hasta llora de alegría. Ella es mi mamá. Mi papá la golpeaba. Y desde que él es cristiano, es un buen padre y un buen esposo. Si mi papá está soñando, no lo despierte. Es decir, si tu religión no te cambia, es tiempo de cambiar de religión. Si tu religión no te cambia, es tiempo de cambiar de religión. Si no existe un cambio genuino en ti de adentro hacia afuera, no estás siguiendo la verdad de Dios. Y de una vez es importante que te des cuenta para que no sea demasiado tarde y regreses o vengas a la palabra de Dios, que es el Dios verdadero que transforma vidas. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vimos 4 pruebas que te dirán si lo que crees sobre Dios es verdad o mentira. La prueba del poder, es decir, ¿ha hecho algo Dios en tu vida? Número 2, la prueba de la percepción, es decir, ¿conoces realmente a Dios por experiencia propia? Número 3, la prueba de las promesas. ¿Tienes seguridad y firmeza en lo que crees? Número 4, la prueba de la participación. ¿Ha habido un cambio radical en ti? Si tu respuesta es sí a estas 4, estás creyendo en el Dios de verdad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque es tan clara, Dios. Gracias por inspirar al apóstol Pedro y escribir esta carta que hoy podemos estudiar. Yo quiero bendecir a cada persona que vino el día de hoy, Señor. Bendícelo con tu palabra. Bendícelos, Dios. Llénales de tu presencia, Dios, que ellos puedan conocerte de manera genuina, real e íntima. Señor, esa es la vida eterna, a fin de cuentas, conocerte a ti, Señor.
Por eso yo te pido que cada persona que está aquí podamos experimentar tu poder en nuestras vidas, en nosotros, a través de nosotros, alrededor de nosotros. Te pido por cada persona que está aquí, que pueda conocerte verdaderamente, Dios. Si hay alguien aquí aún no te conoce, Dios, de manera genuina y real, que esta palabra los pueda traer a ti en una fe genuina a conocerte. Señor, que pongas firmeza, seguridad y certeza de lo que tú dices en tu palabra, y sobre todo que cambies nuestras vidas, que haya un cambio radical, que no haya duda de que estás obrando en nosotros a ver el cambio que has puesto, Dios, que has hecho en nosotros. Yo bendigo cada persona que está aquí, Señor. Ahí donde estás, sigue orando, por favor. Sigue orando a Dios. Y si hay alguna de estas pruebas en donde no estás seguro, acércate a Dios en oración y ponlo en sus manos para que Él pueda obrar en ti. Y mientras tú oras y que nadie te interrumpa, yo me dirijo a quien nos visita hoy. Si vienes por primera vez o segunda vez, o cualquier persona que aún no conoce verdaderamente al Señor Jesús, necesitas iniciar arrepintiéndote de tus pecados y confesándolo con tus labios, diciéndole que Él es tu Señor y tu dueño y que quieres vivir para Él. Si tú le pides perdón, Él te perdonará, porque para eso fue a la cruz a morir por ti. Pero necesitas reconocerlo. Así que yo te voy a ayudar ahora a que hagas una oración para llevarte a Jesús. Si tú eres esa persona que aún no conoce al Señor Jesús o nunca has entregado tu vida de manera pública al Señor Jesús, hazlo ahora y ora junto conmigo estas palabras para que te ayuden a acercarte al Señor. Nada más indícame con tu mano levantada quién eres para saber con quién voy a orar. Gracias. Si tú eres, gracias. Si tú eres una persona, gracias. ¿Hay alguien más que hoy quiera acercarse al Señor Jesús y entregarle su vida? Voy a orar junto contigo. ¿Hay alguien más? Bien, si tú levantaste tu mano, ya puedes bajarla y ora de esta manera, con todo tu corazón. Dile: Señor Jesús, creo en ti. Creo que fuiste a la cruz a morir por mí. Sé que tú eres el Dios verdadero y hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón y recibo tu perdón porque sé que fuiste a morir a la cruz por mí. Señor, ayúdame a conocerte. Yo te entrego mi vida. Tú eres el dueño, el Señor, el Salvador de mi corazón. Gracias por tu palabra, por esta iglesia, y ayúdame a caminar contigo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, iglesia. ¿Cómo están? ¿Ahora sí están totalmente seguros? Bueno, medio auditorio dijo que sí. ¿Estás seguro que crees la verdad? Bien, esa es la intención de esta enseñanza y qué bueno que viniste este día. Estamos muy contentos que hayas venido. Como les platicamos al inicio, el próximo domingo no faltes. Vamos a hacer más espacios para que sigas viniendo con más personas que invites a la iglesia a escuchar la palabra. Y te esperamos el miércoles a las 7:30, hombres y mujeres, y el sábado, jóvenes, a las 6 de la tarde. ¿De acuerdo? Les